Muy buenos días, soy la doctora Natasha Alcocer, trabajo en el hospital del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en el Departamento de Neurología y Psiquiatría, y soy co-coordinadora del programa de salud mental para residentes. El día de hoy tengo el gusto de platicar de un tema que poco se habla a veces, es sobre el por qué los médicos y en general todos los profesionistas no pedimos ayuda. Espero que sea de utilidad. Para empezar, un poquito sobre el panorama del asunto, del problema. ¿Qué tenemos? Hay reportes y esto es un pequeño o nada más resumen de todo lo que hay a nivel internacional y nacional. Este reporte de Medscape, que es un reporte hecho en Estados Unidos en forma prácticamente anual, siempre tratan de incluir a la mayor cantidad de médicos y en este caso incluyeron por vía remota encuestas a 12,000 médicos, más de 29 especialidades entre agosto y noviembre del 2020 y con números ya conocidos en otros años que tampoco aumentaron tanto, pues aquí tenemos que los de cuidado intensivo, unidades de cuidado intensivo presentaron más del 50% de síndrome de burnout o desgaste, y seguido de ellos reumatólogos, gente especializada en infecciones, los infectólogos, urología, los neumólogos. Esto pues no es de sorprenderse dado la naturaleza de la pandemia. Y una pregunta que surge: ¿qué tanto esto que vemos, 51, 49% de afección en nuestros colegas tiene que ver con la pandemia y qué tanto a lo mejor ya existía? Y la respuesta la encuentran aquí: 79, 80% casi ya tenían síntomas de burnout antes de empezar la pandemia, ya vivíamos así. Y solo el 21 declaró o refirió en los cuestionarios que sus síntomas de desgaste eran por la pandemia. Y también se les preguntó en esta misma encuesta qué tan afectados sentían su felicidad o su vida, su bienestar en la vida por la pandemia, por este brote de SARS-CoV-2. Y podemos aquí ver cómo si vemos las barritas azules, solía haber bastante más felicidad, 28%, después de la pandemia 15% contestó que estaba muy contento y aumentó antes de la pandemia. 4% contestaban que eran muy infelices o no muy felices y 10% contestan ahora en, en este reporte. Entonces sí ha afectado la pandemia, aunque no es la causa única de malestar y de síntomas de desgaste o de afección en el bienestar de los médicos. ¿Qué más? Eh, eh, Cuando se preguntó si había depresión o si los médicos sentían síntomas de depresión, se encontró que 20% tenían una depresión clínica que no tenía que ver con el duelo o con que estuvieran pasando por una pérdida. 69% se sentían tristones, como bajos de ánimo, sin llegar a una depresión clínicamente así clara. Y en cuanto a síntomas o conducta suicida, encontramos que 13% ya habían tenido o han tenido en este periodo de 2020 pensamientos de suicidio o hasta 1% ya habían tenido algún intento. Los demás pues no habían tenido algún problema con esto. Y bueno, viendo este panorama, también hay que ver los datos aquí en México. Nuestro grupo de salud mental para residentes nos dimos a la tarea alrededor de noviembre de 2020, junto con el examen
del PUEM, que se hace anualmente para evaluar a los residentes, tratar de evaluar cómo estaba su salud mental. Aquí incluimos a 3,315, la mitad, un poquito más de la mitad eran mujeres, y como nuestro interés está no nada más en detectar, sino también en poder ofrecer ayuda a todos los que salieron en riesgo, se les envió un correo recomendando atención para su salud mental. Y los resultados, a grosso modo, son estos. Tratamos de dividir las especialidades de acuerdo al tipo de especialidad. Las clínicas, si vemos aquí 57, casi 60%, con riesgo en el bienestar, que sería la contraparte de burnout. 13% con riesgo de suicidio, de acuerdo a un cuestionario de 4 preguntas que nos permite tamizar en forma más o menos sensible, y 6,5 en riesgo de estrés postraumático, que quisimos medir por todo el impacto y trauma que se ocasionó en los colegas por estar participando y ahora sí que atendiendo gente con riesgo de muerte y en la pandemia. Las especialidades quirúrgicas, clínico-quirúrgicas, tuvieron un poquito menos de desgaste, sin embargo, los números son más o menos parecidos, y las especialidades como epidemiología, salud pública, que también estuvieron como en este momento muy activas, enfrentando varios retos, pues también reportó un buen porcentaje de alteraciones en el bienestar y más o menos parecido, un porcentaje de síntomas o conducta o de riesgo suicida. También a lo largo del año se hizo una invitación a través de la UNAM y de la Secretaría de Salud a que las personas, los colegas que sintieran deseos de medir cómo está su salud mental, contestaran un cuestionario a través de una plataforma de la UNAM, y este es un reporte de la primera fase de la pandemia, cuando iba empezando. Y pues aquí resalto, ¿no? Muchos con problemas de sueño, pero si se fijan, sobre todo los especialistas, los médicos que están haciendo especialidad, los residentes también tienen un casi 50% de alteraciones, por ejemplo, en sueño. También aquí resalto el uso de sustancias, el uso de drogas o de sustancias ilícitas como para compensar cierto malestar, que fue 13,9. Si se fijan, fue mayor que en otros grupos, por ejemplo, estudiantes de medicina. Y también, en forma importante, los especialistas, los residentes, un riesgo el mayor de burnout o desgaste, que fue 9,7. A diferencia de todos los otros profesionales de la salud, podemos observar que el riesgo o la prevalencia de estos problemas de salud mental es un poco más alta en el gremio médico, sin llegar a decir que los demás no tienen también prevalencias importantes de atender, por ejemplo, los psicólogos, las enfermeras. Sin embargo, a pesar de todos estos datos y de estas cifras que son como contundentes y que no llevan un año o dos existiendo, ya van varios años que se reporta síndrome de burnout, por ahí del 50 o más del 50% de los médicos, llegamos al problema principal que queremos abordar. Pocos o un porcentaje pues bajo para lo que deseamos, sobre todo los que atendemos la salud mental, son los que piden ayuda. En este estudio de universidades de Estados Unidos, donde abordaron a estudiantes de pregrado de 13 universidades mediante un cuestionario que es muy breve, 9 preguntas, se encontró o se reportó 42,5% de depresión, y de estos solo el 22,7% recibieron ayuda o buscaron ayuda.
Otro estudio muy interesante es uno que se hizo en el Reino Unido, donde se incluyeron tanto a médicos militares, fueron 678, como a militares de los mismos, de diferentes regiones del Reino Unido, incluyendo veteranos, y ellos se consideraron como grupo control. Y aquí está un poco el resumen de lo que se encontró. Si nos checamos, fue una encuesta telefónica y también en línea que se hizo, y cuando se les preguntó si a cada uno si había tenido problemas de estrés, problemas emocionales o de salud mental, aquí checamos que los veteranos que no eran médicos o los de servicio regular o los que estaban en la reserva, todos contestaron que sí, como un fenómeno, pues creo que pues esperable, que todos habían enfrentado o estrés o problemas emocionales. Los médicos, solo el 46.1% reportaron que sí habían tenido alguno de estos problemas en los últimos 3 meses. Pero cuando nos vamos a esta otra columnita, que es la que está en azul más clarito, de qué porcentaje de esos que contestaron que sí se atendieron o buscaron ayuda en los últimos 3 meses, vemos que los médicos 35% piden ayuda versus todos los otros que no son médicos, que son militares, que 60%, 54, 58. O sea, realmente la mitad de los médicos que necesitaban ayuda pidieron, la mitad de lo que pidieron los otros grupos no médicos. Con respecto al problema de alcohol, pasa muy semejante. 3.3 de los médicos militares reportaron que habían tenido en los últimos 3 meses problemas de alcohol, y de ellos 13.3, que sería pues, casi el 3% de todos los médicos militares, pidieron ayuda, lo cual es muy bajito. Veteranos pidieron un poco más de ayuda, igualmente los de servicio regular, y los de reserva parece ser que son los que más se animaron, tal vez porque estaban menos saturados, a pedir ayuda. La otra pregunta que se les hizo es si habían tenido problemas familiares o con sus relaciones de pareja o noviazgo, y los médicos de nuevo 31% tienden a reportar menos, ahorita vamos a hablar un poco más del tema, y se atienden o piden ayuda también menos, 24% versus 36, 43, 39. Y a estos mismos médicos y militares que se incluyeron en el estudio, se les pidió que contestaran un cuestionario que es el General Health Questionnaire, que son 12 preguntas que miden la salud mental en general. Se considera como algo alterado cuando tienen más de 4 puntos, y se encontró que, bueno, el grupo con mayor alteración en salud mental fue el de veteranos, el de médicos reportó menos, pero lo que quiero subrayar aquí es la baja petición de ayuda o búsqueda de ayuda que tiene el gremio médico. Y bueno, hablando de esto, pues tendríamos entonces que ir desglosando pues todas las barreras que existen. Y hay barreras percibidas, las más comunes es que no tengo tiempo, no me dan tiempo, no tengo tiempo en mi trabajo para hacerlo por la naturaleza de mi trabajo. Algunas otras es no sé dónde buscar ayuda, es difícil lograr una cita, no tengo una buena forma para transportarme. Todas estas son barreras reales, son barreras que sí pueden existir y que sí pueden ser algo importante actualmente. En este reporte, que es el mismo de Medscape, también se indagó por qué no se ha buscado ayuda, y resultan interesantes las respuestas. El 52% porque no lo considera suficientemente grave, porque no considera que sus síntomas o su malestar esté suficientemente grave. 46% considera que puede lidiar adecuadamente con sus problemas sin consultar a otro
a otro profesional, 40% se considera muy ocupado, 20% no quieren compartir o abrirse o arriesgarse a que se pierda o que se disemine su información, que se difunda o que alguien se entere de que fue al psiquiatra o al psicólogo. 6% no confía en los profesionales de salud mental. Y en el caso específico de ideación suicida, de pensamientos de suicidio, aquí se agrupan por grupos de edad. Entonces, los millennials, que van de 25 a 39 años, ¿a quién piden o a quienes les cuentan sus ideas suicidas? Más frecuentemente a los colegas o a un amigo, que serían estas barras arriba, las más azules. También a un familiar o una miembro de la familia. Y en cambio los de la generación entre 40 y 54 años piden frecuentemente o cuentan sus problemas a ninguno de los anteriores, si se fijan aquí abajo, ninguno de los anteriores. Algunos van a la terapia o con el terapeuta y a un miembro de la familia. Los más añosos, por así decirlo, de 55 a 73, lo más frecuente, al igual que la generación X, es que no pidan o no vayan a ninguna, o no cuenten sus molestias, sus ideas, a ninguno de los grupos, ni a miembros familiares, ni vayan a terapia. Entonces, esto claro que tiene que ver, podríamos pensar, con una mejor cultura de la salud mental que ha ido permeando, para mi gusto todavía no suficientemente, en todas estas generaciones, y un poco más de apertura a tener algún asunto de salud mental y pedir ayuda. ¿Y cuáles son a lo largo de la literatura y de los estudios y del conocimiento mismo que tenemos cada uno de los profesionistas, cuáles son como las barreras en realidad? Perdón que estoy peleando un poquito por quitar aquí la figurita. El estigma es un fenómeno inevitable hasta cierta forma, pero tiene que ver como con la cultura con la que hemos crecido, con lo que nos han enseñado en casa y a lo largo de la evolución de cada individuo acerca de nuestros sentimientos y de por qué son buenos o por qué son malos. Y aquí en varios cuestionarios que se hacen para analizar o para preguntar acerca del estigma, se ponen preguntas como no quiero que mi problema de salud mental quede constatado en mi expediente médico. Ese es una de las grandes, pero grandes y frecuentes barreras que tienen los médicos, ¿no? El pensar que si alguien o la autoridad académica se entera de, que hay algún problema de salud mental, inmediatamente o van a impedirle entrar, por ejemplo, a la residencia o van a tratarlo de una forma diferente, ¿no? Los colegas también se temen, también hay mucho de pensar que si mi colega, mi compañero de generación o mi jefe de residente se entera de que tengo un problema de salud mental, va a tratarme diferente o me va a hacer un lado o no va a querer contar conmigo. Es muy vergonzoso para algunos que se sepa que hay un problema de salud mental y hay mucha preocupación acerca de lo que los demás pueden pensar, incluso todavía la tradición de que las autoridades pueden culpar al individuo por tener un problema de salud mental. En algunos estudios se ha reportado que 32%, 33% de las personas, de los médicos, reportan esta sensación de estigma, ¿no? Y se ha encontrado en estudios como de militares o médicos militares que les mostré,
que esta estigma tiende a disminuir un poquito o va siendo menor a medida que se tiene más tiempo de servicio. Tendríamos que tener datos de México para poder saber si eso está funcionando igualmente aquí. ¿Qué otras cosas? Actitudes hacia la atención de salud mental. Es muy importante pues saber qué actitudes hay desde las autoridades y también desde uno mismo. Con frecuencia, y más siendo médico, se tiene la sensación o el pensamiento de que tengo que poder yo solo, es parte de mi fortaleza. Y si yo no puedo solo, quiere decir que soy débil o que estoy mal o que no estoy capacitado para ser doctor, ¿no? Y yo les pondría un poco el ejemplo de alguien que tiene diabetes, un colega que tenga diabetes, que sí los hay, pues no va a ser menos, tampoco se va a permitir o tampoco sería ideal que un cirujano opere con la glucosa en 400, porque no va a estar en su mejor estado mental, pero si se atiende, si se controla, si puede estar sano, no tendría por qué ser ni aislado, ni hecho menos. Igual pasa con la salud mental. Esta parte de la confidencialidad que ya les decía, mucho acerca del tabú del tratamiento de la salud mental, ¿no? O sea, me voy a volver adicto, me voy a tomar medicinas que me van a tener tonto, un poco de toda esta parte cultural. Si yo supiera que un colega tiene un problema psiquiátrico o psicológico, yo pensaría mal. Y eso lo aprendemos a veces desde niños, ¿no? Desde que nos dicen, no te juntes con este niño porque tiene algo mal, tiene un problema psiquiátrico. También mucho cuentan las experiencias previas, malas, que se hayan tenido con algún profesional, y ahorita hablo un poquito más de eso. Esta parte que oímos mucho aquí en México, que es, no creo en esto del psicólogo, no creo en esto del psiquiatra, como si fuera una cuestión de creer, pero bueno, la creencia de que no sirve de nada, muchas veces el tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico sí es largo, los caminos son largos y no se cambia uno fácilmente ni empieza a ver la vida diferente de un momento a otro, ¿no? Muchas veces, ahondando más, se encuentra que los mismos jefes como que desalientan pedir algún apoyo, ¿no? O los mismos padres así de no vayas porque pues como que me da miedo que ya no dejes de ir o ya no vas a dejar nunca de tomar medicamentos. Y esta parte de poca confianza y ahí nos compete a los profesionistas de salud mental el poder mejorar esa confianza en los profesionales de salud mental. Esta parte de autoestigmatización es algo que surge más desde adentro y que me lo aplico yo mismo a veces sin darme cuenta. Esta parte de sentirse inadecuado por pedir ayuda, sentirme débil, sentirme pues poco capaz, sentirme que no pude por mí mismo, sentirme inferior porque tengo un trastorno bipolar o porque alguna vez intenté hacerme daño, o sentirme menos inteligente. Y esta autoestigmatización se ha llegado a reportar hasta casi el 60% de algunos colegas y por eso no buscan ayuda, porque tienen que poder solo y porque se vuelve casi un reto y se ha encontrado que es mayor a medida que van aumentando los años de servicio. Pero ante todas estas barreras, porque son finalmente barreras para poder lograr que alguien que se sienta mal pida ayuda, ¿qué soluciones se han planteado? Obviamente, ante las barreras reales, que sí las existen, pues varias propuestas y en varias instituciones se ha logrado o se ha buscado que los médicos, sobre todo los médicos en formación, pero yo diría que tendría que ser también a los médicos adscritos que ya están ahí, tengan un tiempo asignado, que no tengan que robarle ni a su trabajo, ni a su descanso, ni a su tiempo familiar,
para poder tener atención de su salud mental como parte de algo, como uno va y se hace un check-up, así tendría que ser también con respecto a la salud mental, ¿no? Que haya un tiempo asignado, respetado y que no se vea mal, que sea parte de la cultura. El acceso a centros cercanos de atención, hoy día tenemos la ventaja de que hay muchas terapias y apoyos en línea y eso facilita un poco la parte geográfica, pero también está la parte de que se pueda atender el personal de salud en lugares donde no sea su propio centro necesariamente, para que pueda tener como un núcleo aparte de atención donde no se sienta con problemas de confidencialidad. Las barreras tal cual que pasa cuando alguien, por ejemplo, está deprimido, es que con la depresión, por ejemplo, se empieza a tener una inercia de no tengo ganas, ¿cómo, para qué voy a esforzarme en ir a buscar a alguien? ¿Para qué voy a hacer ese esfuerzo si no tiene sentido, no tengo esperanza? Y eso ya es parte del mismo círculo vicioso que se ve en problemas de salud mental. Entonces, esa parte a veces es romperla. Es difícil que alguien que esté sumamente deprimido busque ayuda y ahí la parte de, por ejemplo, apoyo por los mismos colegas o por los pares, el body care, que lo llaman en Estados Unidos, puede ser muy importante. No en una forma de juzgar, de que tu compañero te juzgue, pero sí de que tu compañero te impulse, te apoya, incluso te diga, yo ya fui y no estoy loco, yo ya pedí ayuda y sí me sirvió. Y bueno, una parte muy importante que pasa con muchos problemas de salud mental es aceptar que se tiene un problema. Desgraciadamente, a veces la etiqueta no sirve mucho, es decir, estoy deprimido, tengo una depresión mayor, a veces puede ser una etiqueta muy pesada. Entonces, a lo mejor salirse de esas etiquetas, sobre todo cuando las usan para señalarnos, y poder decir, no me siento bien, quiero tomar algún tratamiento, quiero ir con alguien que me ayude a sentirme mejor. Ahora, con respecto a la importancia de la primera cita, esta yo diría que es primordial porque sí depende mucho de quién sea tu primer contacto con la salud mental para que tú te quedes con una buena o una mala experiencia. Mucho se discute si la gente que atiende a profesionales de la salud o a médicos o a psicólogos o enfermeras tienen que ser gente especialmente preparada y en varios países como el Reino Unido, hablan de que sí, que tiene que ser gente experta, porque por ejemplo el gremio médico no somos personas fáciles, que tengamos todo sin problema y lo hablemos abiertamente. Entonces sí sería ideal que hubiera gente con mucha experiencia y con mucha empatía, que sepa contener bien a la gente que está atendiendo y darle una buena orientación sin juzgarla. A veces los profesionistas de salud mental tendemos mucho a hacer juicios y juicios a veces morales, lo cual obviamente aleja muchísimo a la gente que está buscando por primera vez una atención. Y bueno, un punto primordial es trabajar y asegurar la confidencialidad. En este sentido, separar la atención de la salud mental de las propias instituciones y, por ejemplo, de las autoridades que toman decisiones sobre si un residente pasa el curso o no, o si alguien es suficiente o no, pues tendría que asegurarse, porque si no, obviamente pues aunque alguien se dé cuenta de su problema, va a tener mucha resistencia a pedir ayuda. Tal pasa en Estados Unidos, donde algunos estados para recertificarse como médicos tienen que responder algunas preguntas de salud mental y se han dado casos de que cuando tienen o reportan problemas de salud mental, se retiene la licencia para practicar. Y esto obviamente, lejos de ayudar a que la gente atienda su salud mental, ayuda o perjudica más bien en que la guarde, en que no la refiera, en que la oculte, porque pues si no se va a quedar sin licencia. Y bueno, trabajar en disminuir el estigma
y el autoestigma de los problemas de salud mental. ¿Cómo? Primero hablando del tema. Es muy importante que la salud mental y los profesionistas de salud mental estemos en todos los hospitales y podamos hablar de los temas importantes, sexualidad, drogas, depresión, enojo. Hay muchos temas tabú que no hablamos y que existen de todas formas, aunque no los nombremos. Entonces, hablar del tema en una forma sin un contexto moralista es sumamente importante y va a ayudar a crear y a cambiar la cultura de las instituciones. Otra parte importante que consideramos en el programa de Salmer es medir los problemas. Difícilmente vamos a poder tomar decisiones importantes si no sabemos qué está pasando. Entonces, el poder medir y en instituciones, por ejemplo, como la Clínica Mayo en Estados Unidos, parte de la cultura de esa institución es que cada 6 meses se hacen mediciones a todos los profesionistas de los hospitales de esa clínica para poder saber cómo están, qué ha mejorado, qué no ha mejorado, y de ahí se toman decisiones. Se sabe muy bien, y esto no está reportado solo en un artículo, sino en varios, que los colegas que buscan ayuda disminuyen notablemente el estigma que tenían hacia la salud mental y el autoestigma que también tenía hacia sus propios problemas. Alguien que va a psicoterapia, alguien que se siente mejor de la depresión, ya no se va a ver como un objeto inservible, se va a saber valioso, se va a saber a lo mejor con algún problema, pero también se va a saber fuerte de poderlo superar. Y si eso logramos, que se comparta como experiencia con los demás, bueno, ya estaríamos del otro lado. Y en este último sentido, que es con lo que quiero cerrar, una parte muy importante es compartir. Este estudio que se los dejo para que lo pudieran leer y disfrutar, habla de la experiencia de residentes que recibieron o tuvieron pláticas de médicos adscritos, a veces de grandes vacas sagradas, hablando de sus momentos difíciles durante la formación o durante la práctica médica. Generalmente hablamos en esta sociedad de los éxitos de las 1000 publicaciones y poco se comparte sobre lo que no nos ha salido bien o cuando nos hemos sentido mal o cuando no hemos podido. Y eso hace que la gente normal que no puede, como todos, pues menos quiera compartir eso, ¿no? Y en este estudio a estos alumnos en formación les dieron como pláticas sobre momentos difíciles, gente de mucho que se respetaba, que los admiraban, y encontraron que las actitudes y el estigma hacia la salud mental mejoró notablemente. ¿Y qué se logró? Que esos mismos alumnos pudieran después pedir ayuda e incluso pudieran impulsar a sus compañeros a que pidieran ayuda. Y en este sentido cierro con esta frase: difícilmente vamos a tener intimidad o conexión si no compartimos las vulnerabilidades. Es todo por ahora. Muchas gracias. Y aprovecho para hablarles del proyecto de salud mental para residentes. Cada vez somos más colegas de salud mental que estamos tratando de apoyar este programa que tiene como fin ofrecer apoyo de salud mental, tanto preventivo con varios talleres, como para la gente que lo necesite en una forma confidencial, profesional. Muchas gracias.